Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la Contragolpe en este domingo tan hermoso del mes de junio, que ya mero se acaba. Los saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos. Muy buenos días, licenciado, y buenos días a nuestro público que como cada mañana nos sigue adelante. Oiga, este año sí, estaba yo pensando, se nos pasó la celebración de nuestro aniversario que ocurre el primer domingo del mes de junio, pero tanta vuelta que hemos dado, se nos ha estado pasando el tema de celebrarnos y de felicitarnos y de agradecer a todo nuestro público y a todas las gentes, a todas las personas que hacen posible a Contragolpe. ¿Cuántos años ya, Conchita? Pues ya bastante, y creo que 19, porque empezamos en 2004. O sea, para 2024 cumplimos No, 20. no, 20. Será 21 años 21 ya. años ya, porque estamos en 2025. Qué bárbaro. Sí, qué barbaridad, cuánto tiempo, Tan ¿verdad? chamaquitos que estábamos. Oigan, sí, veo las fotos y veo y alguien me decía el otro día, y la voz que se les oía, ustedes Pues sí. delgaditas, pero bueno, después de casi 20 años, que dicen 20 años no es nada, pero 20 años sí es un montón, licenciado, Qué bárbaro. ¿verdad? Oye, fíjate que ahora sí ha estado lloviendo sabroso, ¿eh? Y creo que además, una de las cosas que sí me gusta mucho de esto es que se pone verde todo. Ese color paja que tiene normalmente la sequía da tristeza, añoranza, no sé. Sí, melancolía. Melancolía, ese es el término. Melancolía. Pero cuando comienza la lluvia, en 2 o 3 lluvias y comienza el verdor y se ve precioso. El Cerro del Fortín se ve muy hermoso, Sí, pero sal tantito a los valles centrales. Yo no he podido salir de los valles centrales, pero realmente es todo está muy, muy muy bonito. bello. Sí. Todo está muy bonito. Y bueno, sí se anunció para esta semana que pasaba una tormenta tropical que venía muy fuerte, que había que extremar precauciones, pero bueno, finalmente pues estamos ya en la época de ciclones y hay que estar muy atentos a lo que se nos dé como indicación para tener cuidado y deseando que todo sea de la mejor manera, porque vaya noticias tremendas que ha habido en el mundo, vaya tristeza que hay en el mundo, vaya desequilibrio, licenciado, con estos episodios con nuestros hermanos, nuestras hermanas migrantes en Estados Unidos, con No, estas eso está terrible, deportaciones, ¿eh? con la guerra que está Ah, ocurriendo. Yo creo que tenemos que concentrarnos, quien crea en la energía, en la luz y en la paz y en la armonía, porque estamos viviendo épocas muy complicadas. fíjate que hablando del Medio Oriente, Ujú. todo el mundo dice los árabes de Irán. No, Ajá. Irán no son No, árabes, son persas, persas. modos y persas, Ujú, medos y persas, ¿no? ujú. Pero la realidad es que nunca habían estado Tan, chocando tan, con Occidente, al revés. sí, Cuando estaba ¿cómo se llamaba aquel Reza Pahlavi? Ya no me acuerdo, el Shah de el Irán. Shah de Irán. Pues era un lugar que definitivamente tenía una proyección internacional muy importante, pero llegó la teocracia a Irán y ahí se echó a perder todo. Y precisamente ahorita lo que están haciendo los Estados Unidos e Israel es atacar a la ¿Qué teocracia. cosa? Pero este mundo está de cabeza y siempre va a haber problemas, porque después de todo la naturaleza del hombre es contradictoria. Estamos hablando de que en la contragolpe siempre nos gusta dar noticias bonitas y de verdad, por más que le busque ahora, cuando uno voltea a ver las noticias en el mundo, pues sí son desalentadoras, pero nosotros aquí hacemos nuestro trabajo, que es comunicar temas de cultura, y yo creo que nuestro tema de hoy por ahí va también, Pues sí, tiene que ver fíjate con que la sí. belleza, con la armonía, nunca más adecuado, licenciado. Creo que sí, es muy bonito el tema porque aunque ya hemos tratado parcialmente algunos de los Sí. conceptos que se van a verter en este nuevo tema, la verdad es que nunca está por demás, porque obviamente hablar tanto del amor como del rencor, como del perdón, pues son atributos y problemas que vive el ser humano constantemente. Sí, claro, licenciado. Pues vamos a ir a nuestro espacio también de temas amables. ¿Qué le parece si le damos paso a nuestra compañera? A doña, ay, mira, Solecita Alvarado Solecita Juárez. Alvarado Juárez. Adelante, Sol. ¿Qué tal, amigas y amigos de A Contragolpe? Con el gusto de saludarlos en este domingo de junio del 2025. Les platico.
que en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo se inauguró el pasado viernes 20 de junio la exposición Nuevos Reinos, de René Torres Escoto. En esta muestra, el autor aborda distintos sectores de la sociedad mexicana, utilizando el castillo como hilo conductor. Se trata de un registro fotográfico de esta manifestación cultural que da un carácter único al paisaje urbano, convirtiendo de manera simbólica en reinos los territorios donde se insertan. Visita la NM Bravo 104, esquina García Vigil, en el centro. En este mismo recinto del Centro Cultural Álvarez Bravo, se inauguró también la muestra Amanecer frente a una montaña recién nacida, de Julio Barrita. En este proyecto, el autor explora las transformaciones que generó un vertedero a cielo abierto en el Valle de Oaxaca, fijando especial interés en un nuevo cerro que apareció por la acumulación de desechos durante más de 30 años. El proyecto está conformado a partir de un archivo fotográfico realizado durante los últimos 15 años y algunos registros multimedia de la actualidad. El próximo viernes 27 a las 7 de la noche se presenta en el Teatro Alcalá el 8º programa de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, en esta ocasión con piezas de Grecia Nila, Silvestre Revueltas y Dmitri Shostakovich. No te la pierdas. El domingo 6 de julio, la Biblioteca de Nestrosa te invita al concierto Faros Quartet de jazz moderno. Participan Darío García en el piano, Jorge Villegas contrabajo, Christopher Sixto en la batería y Horacio Aguilar guitarra. La actividad se desarrollará a partir del mediodía y la entrada es libre. La Fonoteca Juan León Mariscal presenta el próximo jueves 26 a las 7 de la noche el concierto de piano con el maestro Pierre Arnaud Leguerinel. La cita es en el claustro del Centro Cultural San Pablo. La entrada es libre, pero el cupo es limitado, por lo que se recomienda llegar con anticipación o disfrutar de esta actividad desde el Facebook de la Fundación JAR. Y hoy al mediodía no te puedes perder el concierto dominical con la Banda de Música del Estado, bajo la dirección del maestro Alejandro Guardes Teodosio, en el Zócalo de la ciudad. Te invitamos a que te des una vuelta por nuestras redes sociales, en donde nos alojamos como a Contragolpe Oaxaca, y desde ahí continuamos nuestra charla. Regálanos algún comentario o me gusta. Me despido. Que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sol, por este apunte de la agenda cultural. Todas las invitaciones son muy tentadoras y seguramente que por ahí estaremos saludándonos en estos días. Claro, y además, recuerden que Oaxaca es una entidad estrictamente, y así está el término, estrictamente cultural. La verdad es que hay muchas cosas que aquí se presentan, pero la cultura de Oaxaca brilla en el firmamento como un gran sol, una gran estrella, una gran nova. Fíjense que como este curso que abrió y que va a impartir Salvador Sigüenza bajo los auspicios de la UAPO y del CIESAS, y que tiene como tema pues las fiestas en Oaxaca, concretamente los lunes del Cerro y la Guelaguetza. Yo creo que son espacios de análisis y de aprendizaje para todo mundo, y para discutir y para hablar sobre lo que puede estar ocurriendo y sobre hacia dónde va esta fiesta que tanto queremos y que tanto esperamos, porque además de todo, este es viernes y sábado ya fue el concurso para elegir a la diosa Centeotl, y eso ya nos va anunciando, por supuesto, que se acerca el mes de julio con toda su fiesta. Pues claro, y además son fiestas preciosas, y las han sido toda la vida, quién sabe cuándo. Pero lo que sí es cierto es que van cambiando, van evolucionando y se van enriqueciendo en algunos aspectos, y otros se van suprimiendo. En fin, todo lo que es el proceso de cambio que normalmente una sociedad tiene como parte de su existencia. Claro, la cultura es eso, es una transformación permanente. Y también esta semana, licenciado, se despidió, y la gente de la música y del canto y de la religión estuvo despidiendo al autor de la bellísima misa oaxaqueña, el maestro Timoteo Cruz, que falleció, director de coros, maestro de música de varias generaciones. Varias personas estuvimos siendo ahí alumnas y alumnos de él, y finalmente esa misa oaxaqueña se interpretó en ocasiones muy importantes, leía yo, entre ellas cuando se canonizaron a los mártires de Cajonos. Así es. Sí.
Bueno, pues para la familia de este distinguido y querido maestro, nuestro más sentido pésame y solidaridad. Claro, y para la comunidad en Oaxaca siempre se le va a recordar. ¿Se acuerda usted que en la Casa de la Cultura, cuando se hizo el ejercicio, yo creo que ya no está vigente, pero cuando usted dijo que se nombraban los salones con personajes oaxaqueños que hubieran aportado a la cultura, uno de los salones tenía una cédula dedicada al maestro Timoteo Cruz, aun cuando se buscaron personajes ya fallecidos, pero era relevante la presencia del maestro Timoteo, y por eso se hizo una semblanza muy bonita de este hombre, por cierto, costeño. Así es. Así es que se le va a recordar siempre, por siempre. Y bueno, pues ya es el momento de hacer, licenciado, prácticamente nuestro primer corte. Así es que, ¿qué les parece si hacemos una pausa y ya nos preparamos para escuchar esta conversación que, como cada semana, vamos sosteniendo aquí en A Contragolpe, gracias a la Mexicana, que nos permite transmitir en el 570 de AM, 94.9 de FM, y a usted que nos sigue en distintos canales de las redes sociales, que comparte, que comenta y que va agregando sentido a nuestro mensaje. Quédese aquí que ya iniciamos. Estamos en A Contragolpe. Un espacio cultural. De cuentos y leyendas oaxaqueñas, La Monja Loca. Allá por el siglo XVIII vivía en Oaxaca una candorosa jovencita, quien llegó a prendarse de un mozo elegante que no era rico, pero sí decente y laborioso. Sus relaciones eran casi nulas, mas no obstante juraron llegar a casarse cuando Dios lo permitiese. Desgraciadamente, un error funesto deshizo sus ilusiones. Un amigo del joven residente lejos de Oaxaca pidióle lo representara en su matrimonio por poder, celebrándose un domingo en el Sagrario, lugar al que había ido nuestra heroína a escuchar misa. Ignorando lo sucedido, tuvo que presenciar silenciosa y resignada el aparente engaño de su prometido. Desilusionada, la niña ingresó de novicia al convento de capuchinas, en el que algunas horas después perdió la razón. Así, largos años vivió muda, triste y completamente loca. Por su parte, el desdichado mozo huyó a México, donde enfermó y llegó a perder la vista. Mas al regresar a Oaxaca para bien morir, se le veía con triste indumentaria de mendigo, implorando la caridad pública y vagando diariamente por las calles próximas al convento. Al final, él fue encontrado muerto en la iglesia de San José, hincado y con actitud suplicante, al mismo tiempo que las campanas del propio templo anunciaban la muerte de una desdichada monja loca. Un espacio cultural. Pues ya estamos de regreso aquí en A Contragolpe, y como lo decíamos en la primera parte de nuestro programa Contragolpe, el tema de hoy es un tema muy bello, tal vez difícil, pero muy universal, porque hablamos acerca del amor, hablamos acerca también del rencor y hablamos acerca, desde luego, del perdón. Y para ello, qué mejor que tener con nosotros a nuestro queridísimo amigo Prometeo Sánchez Islas. Adelante, Prometeo, ¿qué nos puedes decir primero del amor? Bueno, pues este es un tema tan amplio que ha llenado libros y no nos vamos a dedicar a definiciones, supongo, pero
siempre es una emoción que es extremadamente poderosa. Llega a ser tan poderosa que a veces es irresistible y puede ser un resultado placentero o doloroso. En el mundo occidental, es decir, en este lado del mundo, donde no somos budistas o hinduistas, el dolor también es parte del amor. Hay quien dice que el amor duele, y sí, de alguna manera duele, porque ante el duelo, por ejemplo, cuando muere algún ser querido, o cuando nos deja la persona amada, o cualquier cosa así, ese amor se transforma en dolor, ¿verdad? Y bueno, el amor en general, pues es un facilitador, ¿no? Nos ayuda a las relaciones interpersonales y por eso, dado que los seres humanos somos animales sociales, pues es el tema más recurrente, creo yo, en el cine, la literatura y la música. Más allá de los temas de guerra o de violencia o de lo que sea, el amor es, en todas sus posibles manifestaciones aparece casi en todo. Y pues algunos filósofos, algunos psicólogos o sociólogos lo han clasificado. Hay varias clasificaciones, casi cada quien puede hacer la suya, pero bueno, pues hay, entre algunas de ellas, por ejemplo, podríamos empezar con el amor a uno mismo, el amor autopersonal o el amor propio. Desde luego, el amor sano a uno mismo, que es la autoestima. Es como el respeto a uno mismo, que es indispensable para después generar buenas relaciones, ¿verdad? Esto cabe decir que en Oriente no sería tan válido porque allá para el budismo el ego prácticamente no existe o es negado. Entonces el yo es un maya, dicen, no es tal, no soy yo primero, es todo lo demás. Pero en fin. Arquitecto, pero en el budismo hay un término que no me acuerdo ahorita, pero usted se ha de acordar que se refiere un poco a la autocompasión, porque dice, si no nos vemos con compasión y no ponemos, no en el ego, sino no ponemos nuestra necesidad y nuestro bienestar primero y no nos tratamos como con cariño, pues no podemos irradiar amor a las demás personas, porque a veces este término de amar sin amar hasta que duela, pues hace que la gente las personas se pongan así como de tapetes y piensen que amar tiene que ser doloroso y tiene que ser difícil y además tienen que sacrificarse por la otra persona. Y a mí una de las cosas que alguna vez leí del budismo fue ese término que tenía que ver con la autocompasión, que implica que no es primero yo, pero es empezar este amor por nuestro propio ser. No sé si usted lo ubica, arquitecto. Sí, pero creo que más bien este es un asunto de la New Age que del budismo real. Ok. Pero yo no quisiera meterme en mucha profundidad, porque el budismo califica al ego como una ilusión. Es la ilusión de la mente. El amor real, que es el amor compasivo, no el autocompasivo. El Ujú. compasivo existe cuando se dirige hacia otra persona y Ok. hacia uno mismo. De hecho, si uno es compasivo con los demás, cumple su cometido, Ujú. ¿verdad? Claro. Tengo entendido que no existe la autocompasión allá. No están diciendo pobrecito de mí, más bien diciéndolo en términos de aquí sería pobrecito de aquel y lo voy a ayudar porque lo requiere, porque está herido, porque tiene hambre, porque tiene frío, porque se le murió alguien. Entonces de ahí nace ese altruismo que sí existe, pero no es la primera clasificación, no es la del yo, es la del otro. Y ahí sí es muy amplio el amor a los otros, en el Claro. budismo. Sí, sí, Bueno, sí. incluso aquí yo creo que es importante pensar que esta es una dualidad. No puede existir amor, pienso yo, si también no existe sufrimiento. Por eso se dice amor con amor se paga, porque en un momento determinado tú puedes amar profundamente, pero cuando comienzas a sentir que se va alejando un poquito ese sentimiento tan noble del ser humano, como que se está perdiendo el amor. Y entonces no es otra cosa más que pensar que se deja de amar. Y eso provoca un sentimiento, cuando se refiere a otra persona, un sentimiento de dolor.
Puede ser, pero no en todas las clasificaciones del amor, porque, por ejemplo, en el amor altruista hacia la divinidad, el amor a Dios en lo que uno crea, pues solo cuando uno le reclama a Dios por algo, ¿no? ¿Por qué se murió mi padre o mi hijo? Duele, hay un reclamo y es un proceso de duelo que crea cierto resentimiento y hay todas unas etapas, ¿no? Pero en general ahí no tiene por qué doler. Uno ama al hijo o ama a la esposa o ama a Dios sin esperar incluso algo a cambio. Es un amor altruista. Hay un amor filial, que incluso en la Biblia está el hijo pródigo, ¿no? Se fue, se portó mal, lo que tú quieras, pero regresa. José y los hermanos, por ejemplo, ¿no? Lo venden a los egipcios, lo traicionan, lo que sea, y los perdona. Claro, les hace ver un poco su suerte, ¿no? Pero de todos modos los perdona porque hay un amor fraternal, un amor que es diferente al amor de pareja o al amor interno, el de uno mismo. Claro. Tenemos el amor de la amistad, por ejemplo, el amor de amigo a amigo, que no espera nada a cambio. Al contrario, uno como amigo está permanentemente dando y lo que espera acaso es que te escuche, que te comprenda, que te dé la palmada en la espalda, que te acompañe, que sobre todo cuando estamos en las malas se presente el amigo y por lo menos te dé una palabra de aliento. Entonces hay un amor de amigo que no es un amor de pareja, ni es un amor gay, ni es un amor de otra índole, que hay muchas clasificaciones. Y luego hay uno que es el más utilizado para el cine, para la actualidad, que es el que llamamos amor romántico, que más o menos el amor romántico como que comienza en el siglo XIX o XVIII con las novelas y el manejo ya un poco, pues un poco de la psicología, creo yo, a mediados del siglo XIX, pero que renace lo que ya venía de Leonor de Aquitania del siglo XI, cuando empiezan las novelas caballerescas a decirnos que los caballeros por amor a su señora, como les decía, ¿no? A su dama idealizada, realizan acciones. El amor que va a convertir en loco a Don Quijote de la Mancha para salir a hacer locuras por amor a la Dulcinea. Y así es el amor romántico, pues el amor en el que... Sí, esta Ikra Mantaki tiene un ensayo sobre el amor donde habla de ese amor caballeresco de la Edad Media y donde dice los roles para amar de pareja entre hombre y mujer que conocemos hoy como amor romántico vienen de ahí. El caballero que se debe comportar de cierta manera y debe decir ciertas frases y la mujer que las debe aceptar y que se considera lo máximo del romance, pues es una construcción cultural que viene de esa época y que tampoco garantiza que ahí haya amor, 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 lo que se dice amor. No pueden haber normas para compartirse y una gran carga de lo que uno podría pensar que debe ser amar, pues porque nos los enseñaron en los libros, en las películas, en las canciones. Lo que pasa es que yo creo que el amor no es un término unívoco, Exacto, que tenga una sola voz. Es un término equívoco, que tiene diversas acepciones, incluso del amor romántico, de que se ha dicho aquí ya 2 o 3 veces. Yo recuerdo una frase de Napoleón Bonaparte, que era terrible, ¿eh? Porque además fue un hombre muy enamorado del amor, que decía, la única victoria del amor es la retirada. O sea que lo veía con otro enfoque muy diferente, aunque no perdía el romanticismo, claro. Sí sabía que tenía que hacer objetivo, que el amor como nace también puede llegar a desaparecer, a morir, a deteriorarse, en fin. Yo creo que es muy importante. El mismo Lord Byron decía, el amor solo es de suspiros nace y en ellos muere. Qué interesante. No son frases románticas porque son del siglo XIX, que es de lo que hablamos, ¿no? En el que hay un amor que da y que muchas veces espera verse complacido o complementado con la persona amada, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay un clásico, Ovidio, el famoso Pluvio Ovidio, que escribió El arte de amar, la metamorfosis, en donde hay frases, pues, se ha tomado como norma, ¿no? El Ovidio famoso. Decía, en el amor no basta atacar, hay que tomar la plaza. Sí. Y suena como o muy masculino o muy femenino. Claro. Pero
hay que llegar. También, yo recuerdo a aquel filósofo Heine que decía, locura de amor, pleonasmo, pleonasmo. Claro, Amor es ya una locura. sí. Creo que Claro. También decía otra frase, ofrecer amistad al que pide amor es como dar pan al que muere de sed. O sea, ándale. oiga, los jóvenes dirían lo llevó a la zona de amigos, pues. Y eso ya es la muerte social. Y Pablo Neruda que decía que amo el amor de los marineros que besan y se van, que es también otra forma de amar ya más reciente. Y vamos a continuar con este tema, pero no sé, creo que ya llegó el momento de hacer. Nada más vamos a cerrar con una frase de Dostoyevsky, ese gran literato ruso que decía, el amor es la única salvación del hombre, y hay que comentarlo. Los Adelante. Beatles dijeron, todo lo que necesitas es amor, ¿cómo que no? Claro. Bueno, pues vamos a continuar. Quédese aquí que estamos conversando en A Contragolpe. Pues ya estamos de regreso en esta conversación muy propia de mañana de domingo, de prácticamente finales de la primavera, ya estamos esperando el verano y nos pusimos a filosofar en términos muy bonitos y el primero que tocamos, arquitecto Prometeo, es el término del amor, decíamos de su condición equívoca, mas no unívoca, y de cómo pues el amor se ha definido a través de la historia de distinta manera y también como una expresión cultural, arquitecto. No sé usted cómo lo vea. Sí, desde luego, porque cambia el amor con las culturas, aun cuando los seres humanos pues tenemos sentimientos que quizá vienen junto con la evolución o con la creación, pero hay, por ejemplo, el símbolo del corazón viene de tiempos inmemoriales, porque como en el corazón se han concentrado las ideas de que ahí está la mente, o ahí está el pensamiento, o ahí están las sensaciones o los sentimientos, digo, haciendo a un lado la ciencia, para no hacer una explicación biológica ni psicológica, hablo de lo popular. Entonces, cuando digo me duele el corazón, pues es porque me dejó mi amada, o porque estoy preocupado por mi hijo, o mi perrito, le pasó algo, etcétera. Pero no es que duele el corazón, y está dando un infarto, o cosas así. Y así por el estilo. Hay muchas figuras literarias, muchos dibujitos, muchas cartitas, y luego cuando incorporamos flechas, pues todavía más, porque el Cupido, que además aparece generalmente vendado de los ojos y lanzando a diestra y siniestra flechas, pues genera todo tipo de enredos, confusiones, situaciones como de teatro, de ese teatro de equívocos que había o que todavía existe, en el que se enamora uno del que no debe o se enamora dos veces, en fin, pueden pasar mil cosas en el ámbito del amor, ¿no? Entre seres sintientes, dirían los budistas, ¿no? Porque uno puede querer mucho, incluso como en las fábulas aquellas de que alguien se enamora de un burrito, pero de un burro real, ¿eh? No de una persona que sea tonta, sino Fíjate que cosas así. Shakespeare dijo algo que tú mencionaste en el bloque anterior y que creo que es muy importante. Decía, el que no se ama a sí mismo no puede amar a nadie. Y es un principio lógico que creo que es muy acertado. Claro, y también esto que decíamos hace un momento, ¿no? Todas las cosas que pueden ocurrir cuando pasa por ahí personajes mitológicos y andan haciendo enredos de amor. Y a mí me gusta lo que menciona también el arquitecto de este amor sintiente, de este amor a los seres sintientes. Y entonces ahí es donde empieza la gran variedad del amor. Por ejemplo, Tagore decía que la hoja cuando ama se transforma en flor, y Tagore hablaba de las hojas como seres sintientes capaces de producir amor, o tal vez hacía una metáfora, y la flor cuando ama se transforma en fruto, y lo podíamos tomar de manera literal o también de manera metafórica, arquitecto. Sí, hablando de plantas, hay una frase por ahí que dice, pobre de mí, el amor no se cura con hierbas.
Y es que no se cura, realmente, en un mal de amor es difícil que se cure. En fin, se habla del amor como esa gota que horada la roca, no por su fuerza, sino por su constancia, ¿no? A veces la insistencia o la demostración constante de algo refleja ese amor. O Sí, el desprendimiento que uno puede hacer de uno mismo cuando dice el amor es el olvido del yo, pues también tiene su sí, razón de ser, ¿no? sí, sí, al respecto hay algo que llaman amor universal o amor espiritual que tiene que ver ya no con creer en una religión, sino esa experiencia que tienen los grandes místicos cuando experimentan el éxtasis o el nirvana o la iluminación, porque es un estado de conexión absoluta con Dios pues es el máximo amor que puede haber, ¿no? Pero cuando Dado el que amor no es correspondido pasando a otro salto inmenso en este sentimiento, pues lógicamente que puede generar rencor. Rencor cuando no se comprende el por qué ese desprendimiento, ¿no? sí, sí, el rencor, bueno, es un tema duro, desde luego, porque causa desazón, no Claro. causa que la comida está desabrida, digamos, ¿no? El alma está desabrida, como que la vida no vale, como que hay una queja que está ahí flotando. Y depende de un dicho, a veces de una ofensa, de una situación, de un malentendido que suele presentarse obviamente cuando ésta se recuerda o cuando uno ve a la persona que ofendió o la situación que ofendió y esta desazón existe. Entonces puede causar desde una molestia temporal, depende de si es un rencor muy leve, ¿no? Hasta rencores muy fuertes que llegan a buscar venganzas, ¿no? O a imposibilitar de plano la conciliación, ¿no? Entonces, es algo así, el rencor es una especie de sinónimo del despecho, ¿no? Pues mira, hay dos pasajes literarios preciosos. Uno es el de Romeo y Julieta, el desprendimiento de todo para fundirse a través de la muerte en el amor supremo. Ujú. Pero creo que eso es maravilloso. Pero también está el amor trágico, como aquel que por celos mata a Desdémona. Me estoy refiriendo a, ¿Otelo? a Otelo, Otelo, ¿no? sí. Entonces, digo, es que no podemos cercar al amor o ponerle fronteras o ponerle no sé, una explicación absoluta. Yo creo que varía mucho en función a las circunstancias, a las personas, a las épocas, a todo aquello que de una u otra manera inspiró ese sentir interno y que sigue por toda la vida y más allá de la vida dentro de uno, ¿no? Y hay un tipo de amor abstracto o amor inanimado a cosas o a valores, por ejemplo, el valor al honor, el amor a la independencia, el amor a la patria, ese tipo de amores que inducen a veces al sacrificio, ¿no? A veces a la heroicidad, ¿no? El amor a otros, ¿por qué se mete alguien a un incendio a salvar a un perrito o a salvar a un viejito? Pues es una especie de amor, aunque sea a un desconocido, ¿no? El que se da de alta como voluntario para ir a defender una situación o una causa, incluso defender delfines o ballenas o las guerras que están ahorita, bueno, cada quien defiende una causa, ¿no? Entonces tienes que estar muy comprometido porque va en juego tu vida, va en juego tu prestigio, tus recursos, ¿no? Entonces hay un desprendimiento total de uno y esa es otra forma de amor que es equivalente al patriotismo, al honor, ¿no? Hay que buscarle ahí un sentido filosófico y psicológico profundo. Y si tú piensas, por ejemplo, que el amor siempre habla, o sea, que se expresa con palabras, pues no es cierto. Incluso con la boca cerrada se puede sentir un gran amor. Claro, claro, el lenguaje corporal, una mirada, una sola letra, ¿no? Una dicha de alguna manera es no o sí o lo que uno quiera. Oiga, arquitecto, y ahorita que estaban ustedes hablando de estos términos del amor, yo
considero. Entonces, el amor es un motor, es una especie de energía que nos mueve a hacer cosas, ¿no? Y la otra, mucho de este rencor que estamos mencionando también tiene que ver con estos apegos, y el apego no es amor. El apego es un sentimiento que está más cercano al egoísmo y al pensar lo que yo merezco. O sea, como yo lo merezco y yo lo quiero así y yo lo pienso así, sin pensar en las otras personas. Y a veces yo creo que en estos tiempos hay mucha información que nos puede orientar incluso en la forma de vivir relaciones amorosas saludables de distinta índole. El amor por nuestro trabajo, el amor, como decía usted, por nuestra patria, por nuestros seres familiares cercanos, por nuestras parejas, por las amistades, pero de la manera más saludable posible y tratando de identificar cuando se está transformando en un apego que nos va a llevar al dolor innecesario. No sé ustedes cómo lo ven. Claro, esto pues viene desde Santo Tomás de Aquino, ¿no? De donde se toman las teorías estas de nuestra cultura cristiana, porque lo que está diciendo tiene que ver con esta cultura nuestra de que no tienes que poseer a la persona, tienes que quererla. Incluso tampoco tienes que depender de la persona. Tú puedes ser feliz por ti y no estar diciendo, es que porque tal, por eso soy triste, por eso soy desgraciado, por eso... No, no, no. Tú sé completo y entrégate completo y es que el amor va de la mano del deseo, no solo del deseo sexual, sino del deseo de posesión, pero de poseer el alma, poseer el pensamiento, muchas formas de posesión. Y sí hay una parte de egoísmo, desde luego, pero hay uno que decía Santo Tomás que es accesible y otro que es inaccesible. El accesible genera esperanza. Entonces uno dice, voy a tal cosa buena con mi pareja, con mi hijo, con mi padre, con mi patria, porque es accesible y fomenta la esperanza, lo cual es muy cristiano. Lo inaccesible obviamente genera la desesperanza y la desesperación, porque no lo vas a alcanzar. Así golpees a la pareja, así amenaces al hijo, así patees a tu perro, no lo vas a alcanzar, es inaccesible. Entonces se genera una aversión, ¿no? Se puede generar miedo, temor, ansiedad, sufrimiento, un montón de cosas negativas, que es lo que nos dice Santo Tomás, pero que ya no es el amor, es un antiamor, algo así. Sí, es un Claro. tema complejo y bueno, yo me estoy metiendo en Honduras porque no soy psicólogo y a lo mejor estoy diciendo algunas cosas que no son coherentes, ni Pero lo es son. válido porque el amor lo sentimos todos y eso es muy importante, ¿no? Ajá, Y pero no no todos. solamente lo sentimos, lo percibimos y creo que la primera percepción es la mirada, la expresión de los ojos. Todo Sí, empezó con la mirada, sí, dice. desde una mirada dice mucho, un ademán, pero por ejemplo en el amor platónico, ¿no? Donde no se espera correspondencia, una carta, por ejemplo, puede decir mucho, aunque no le llegue jamás a la persona amada ni se entere, ¿no? Y consta que se llama Platón, no porque, platónico no porque Platón lo fomentara, así se le llamó, pero Platón hablaba del amor de otra manera. Oiga, vamos a continuar platicando de estas emociones porque ahora vamos a decir que el amor también es una emoción, de estas emociones que estamos comentando y tratando únicamente de comprender sin una verdad absoluta. Pero pues quédese aquí, estamos platicando muy sabroso en A Contragolpe. Bueno, pues ya estamos aquí en la última parte de este programa que está resultando muy amoroso. Como dice Jaime Sabines, los amorosos callan. Sí, 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 sí. El amor no necesita palabras, se alimenta de ellas, pero se siente primero, tal vez, no sé, intuición, no sé cómo llamarle. De repente dicen el amor a primera vista y alguien dice que no existe. Pero pues obviamente si no ves o si no percibes, si no sientes, si no tienes a tu lado, pues entonces definitivamente
solamente tienes amor para ti mismo. Y el amor para ti mismo no necesariamente debe ser egoísta, pero bueno, es preferible cuando el amor se esparce y llega a otras criaturas. Sabe que ahorita que usted lo dice, porque al final el sentido de estar vivos, el sentido de nuestra existencia en este cuerpo físico, tiene que ver con el amor y con ese amor que se siente, como usted lo dice, de manera intuitiva, pero no solamente por una persona, sino con el amor por la vida, con el amor por existir, con el amor por dar gracias cada mañana que uno se levanta, con el amor por ver un animalito, un paisaje, con esa gratitud que uno tiene por estar, por ser, y con esa disposición para dar amor a todas las personas. En el budismo dicen que es muy fácil empezar a practicar el amor y la compasión en tu núcleo cercano, con la pareja, con tu hermano, con tu madre, con tu padre, pero llegar a amar a otras personas que no conoces ya es otra dimensión. Y llegar a amar a quienes te han hecho daño, ¿no? Más allá del rencor, bueno, ya eso ya te acerca a niveles que no todo mundo puede alcanzar no podemos alcanzar tan fácilmente, y por eso desde esa filosofía tenemos que seguir buscando las oportunidades de existir. Quedaría pendiente de hablar del amor como está ahora en las redes sociales o a través de las redes sociales, la búsqueda, el amor entre todo el abanico que hay ahora de posibles relaciones humanas y bueno, cosas así que están surgiendo con la posmodernidad y la posverdad y todo lo post en lo que estamos viviendo. ¿Será lo que dijo Paul Geraldi, aquel poeta? ¿El amor es un lujo caro? Pues determinados momentos sí, porque no es fácil encontrarlo, es escaso, ¿no? Y precisamente esto de las redes nos lleva a que muchas veces es un amor falso o un amor que se quiere comprar o que se quiere simular o que no es uno quien es, sino eres tu avatar y se enamoran de tu avatar o tú del otro y al final resulta caro, pues acaba uno pagando caro esas cosas, aparte de hacerlo también en relaciones personales. Entonces, ¿será que las dulzuras del amor están amasadas con lágrimas, según Harrick? Sí, algunas, no todas. Sí, depende de cómo le vaya a Lo uno. que sí es cierto, Prometeo, es que un señor como Jerónimo dijo, el amor es como el sarampión, todos hemos de pasarlo, de Pues sentirlo, de es lo tener. ideal, es lo ideal que todos algún día sepamos que es estar enamorado. Sí, sería lo ideal. Y sería ideal poder vivir eternamente enamorado, pero hay quien dice que son procesos que duran incluso pocos minutos o pocas horas. Si se pone uno a explicarlo de manera química y la dopamina y el cerebro y las conexiones neuronales, pues se le quita todo el romanticismo al amor y ya hay una explicación biológica o neurológica y todo lo que estamos diciendo casi se cae, ¿no? Oye, Prometeo, ¿tú qué piensas? Independientemente de ese remolino que puede llegar a ser el amor es perdón también. Bueno, pues es otra faceta porque lo requiere. Hace rato mencionaba Conchita la compasión. La compasión quizá es el hilo conductor entre el amor y el perdón. Y el perdón, pues también tiene muchos matices, porque está la parte jurídica, ¿no? Está la parte religiosa, está la parte social, está la parte moral o familiar, y, y bueno, pues se requiere a veces hasta valentía interna, ¿no? Para perdonar, porque uno dice, yo no lo perdono, aunque nadie te lo esté exigiendo, el no o el sí perdonar. Entonces, es que el perdón se puede entender más como un proceso, a diferencia del amor que es como una pasión, que se enciende, ¿no? Que se apaga, que causa excesos para un lado y para el otro. Y el perdón no, porque es un poco como el duelo, también requiere fases, requiere que haya pues una ofensa, sino qué cosa se va a perdonar, o un acto, o una situación, para que surja la necesidad de perdonar. Mientras no haya una ofensa, vamos a llamarle así, pues no hay necesidad de dar ningún perdón, ¿no?
Claro que a veces no hay ninguna ofensa, pero alguien se puede dar por ofendido y ahí hay unas cuestiones culturales, ¿no? En algunos países árabes, si yo levanto el pie y le enseño la tapa del zapato a alguien, se da por ofendido, porque ahí es terrible eso, ¿no? O masticar un chicle o saludar con la mano izquierda en India es una ofensa muy grave que para nosotros ni siquiera existe, ¿no? Pero bueno, ahí hay ofensas, le estoy llamando ofensas en lo general, quizás sería faltas de etiqueta, quizás sería salirse de los usos y costumbres o de la moral, que quiere decir la ética personal llevada a la comunidad, ¿verdad? Y alguien se siente ofendido, ¿no? Claro, Entonces, pero el perdón también es esta condición de qué hacemos cuando algo ocurre que nos saca de balance, ¿no? Cuando algo ocurre que siento que está afectando, volvemos al ego, ¿no? Cuando mi ego está grandote y una agujita lo pincha, pues ya me dolió y ya me siento ofendido, o cuando verdaderamente hay, o cuando hay alguna agresión, ¿qué hago con esa agresión? Y entonces yo había escuchado también que el perdón puede convertirse en un asunto de poder y superioridad. Te otorgo el perdón porque soy superior, cuando de pronto lo que podemos, lo que puede lo que puede hacerse, pues es pues sigo con mi vida adelante y ya quedamos más allá del rencor. O sea, ya no guardo yo estos pensamientos de rencor y sigo mi camino y actúo de manera más objetiva. Pero bueno, siempre es muy difícil porque son las emociones las que están en juego. y también el perdón tiene sus clasificaciones, ¿no? Hay diversos tipos de perdón. Hay uno, como dices, que es condicionado o que es incondicionado. Es decir, te perdono, pero, y entonces se subordina a algo porque tengo el poder de subordinarlo. Pero hay quien perdona total, ¿no? El perdón pasa total. Y el que está perdonando siente una descarga, ¿no? Y por eso se dice en la religión, mira, antes de morirte, perdona. No te vayas con eso. Perdona, así sea lo más grave. Y hay quien dice, no, no lo voy a perdonar. Ah, bueno, pues allá en el juicio final, si es que existe, Otra te vida. darás cuenta, si es que hay otra vida, y a Sí. ver qué pasa. También hay perdones parciales, digamos, ¿no? Con las infidelidades, con ciertos odios, con ciertas lastimaduras de los bienes materiales, como que hay perdones parciales y totales, digamos, ¿no? Pero también hay perdones expresados y no expresados. Uno puede decir dentro de su ego, lo perdono solo por mi salud mental, solo por mi equilibrio, solo porque así pienso, o por mi religión, o porque lo que tú quieras, y el perdonado ni siquiera sabe que ya lo perdoné, ¿verdad? Ujú. Entonces, perdón no expresado, que surge de del interior de uno. Hay un perdón que puede ser así espontáneo, como digo, o solicitado, ¿no? Cuando llega alguien y pide perdón, que para esto pues debe el que está solicitando el perdón, pues tener la humildad, la valentía o lo que sea necesario para explicar y para solicitar ese perdón, con el riesgo de que le digan, no te perdono de todos modos, ¿verdad? Ujú. Queda como último recurso para quien crea pedirle perdón a Dios, ¿no? Si Dios te perdona, pues ya aunque el humano ya no lo haga, pero lo ideal es Claro. que aquí en tierra, Como los luchadores sociales, ni perdón ni olvido. bueno, Bueno, y bueno, las religiones aquí juegan mucho un papel, bueno, la psicología desde luego, ¿no? Pero para no meternos ahorita en problemas de mecanismos psicológicos, las religiones juegan papeles importantes, porque por ejemplo, en el judaísmo no es un sacerdote el que otorga el perdón, en cambio en el cristianismo sí, porque una ofensa de cualquier tipo, no hablo solo de decir una mala palabra a alguien, ¿no? Sí, la ofensa puede ser de muchas, muy diversas maneras. Es un pecado, lo que haga uno. El que yo le quite la novia al amigo, el que yo robe, el que yo le quite, lo que sea. Estoy ofendiendo al otro. Pero aparte de ese otro, Dios lo está viendo y es un pecado. Y yo al pedir perdón ante un sacerdote, estoy pidiendo que él sea intermediario para que no sea el sacerdote el que me perdone. Él es el que canaliza el perdón,
pero el perdón lo tiene que dar Dios. No sé si se explica. A lo mejor no se explica. En el Corán queda más claro porque ahí sí el Corán es muy específico que el ser humano no da perdón. El único que perdona es Dios, o sea, Alá, ¿no? Y lo establece porque además es religión muy parecida, no sale del mismo libro, pero en el judaísmo solo es Dios. Ahí no hay un sacerdote con el cual Dios te a confesar y que te dé un castigo de rezar o de lo que quieras. Simplemente tú comunícate con el innombrable, como le llaman a veces, ¿no? O Jehová, como el respeto que se le tenga a Dios en el judaísmo, con la esperanza de que sea Dios quien mediante tus oraciones y acciones te perdone, porque ahí no hay un intermediario de esa manera. Pues la verdad es que ha sido una plática muy sabrosa y desde luego que se quedó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo en el pensamiento, en el tintero. Fíjate que ojalá que el amor, como decía Luis, me parece que Luis XII de Francia, el amor es el rey de la juventud y el tirano de los viejos. Esto nos lleva a muchas reflexiones de todo lo que hemos estado hablando. Así es, pues así cerramos esta conversación de A Contragolpe en esta mañana de domingo. Gracias, arquitecto Prometeo Sánchez Islas, como siempre es muy sabroso platicar con usted. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Y agradecemos muchísimo a La Mexicana que nos permite transmitir en el 570 de AM, 94.9 de FM. Gracias, Soledad Alvarado Juárez en la Agenda Cultural. Eder Pérez San Germán, que por amor al arte nos hace el trabajo de edición, igual que Sol. Y gracias a ustedes por el favor de su atención y por tanto amor que han dado a Contragolpe durante todos estos años. No nos resta más que recordarles que la semana empieza en domingo y en domingo vamos a Contragolpe. Y recordarles que el próximo domingo estén, por favor, con nosotros a fin de que llevemos a su hogar un nuevo mensaje de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias.